Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues me alegra mucho estar de nuevo trayéndoles un video sobre un libro que terminé esta semana precisamente, y también de poder regresar a mi lista de lectura oficial, que es la lista de lectura de Gabo. Si han estado siguiendo pues los otros videos, saben que hice una pausa para leer una trilogía que es de un autor diferente, un género diferente, una historia completamente diferente a las que pues conocemos de Gabo, pero pues ya terminé eso y entonces era hora de regresar a mi lista de lectura oficial. Y pues como bien saben, es una lista de lectura de tipo cronológico. Estoy leyendo todas las obras de Gabo desde la primera hasta la última que publicó, y pues la última que les había compartido por acá fue Relato de un náufrago, que pues es un relato, pues no es como tal una novela, sino que es un reportaje convertido en novela. Y pues hoy les voy a hablar del siguiente libro en la lista, que es este librito por acá que tiene un nombre larguísimo. Se llama La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Y este libro es especial en el sentido de que es una recopilación de historias y de cuentos y de relatos cortos, es decir, no es una novela. Yo la verdad no sabía que se trataba de una recopilación hasta que leí pues la información que hay detrás, y pues para los que también ya de pronto han visto, yo ya hice uno de los libros anteriores, Los funerales de la mamá grande, también es una recopilación de cuentos, y en ese video yo les comentaba que a mí me encantan las historias cortas, me gustan mucho los cuentos. Entonces claro, cuando me di cuenta que ese también era un libro de cuentos, pues de una vez me emocioné mucho, porque yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va. Los cuentos de Los funerales de la mamá grande me gustaron mucho. Entonces leer a Gabo a manera de cuentos siempre me ha parecido una experiencia bastante chévere. Entonces eso, no me lo esperaba, pero pues entonces tenemos que este libro entonces es una recopilación de historias cortas. Yo he venido haciendo los videos en dos partes, ¿no? Dividiéndolos en dos partes. Una parte de spoilers y una parte sin spoilers. Pero con los cuentos eso es muy difícil de hacer, porque son historias muy cortas. Entonces con los cuentos yo simplemente les hablo un poquito de qué trata el cuento, sin decirles el final, para que si les interesa pues decidan si quieren leerlo o no. Es mucho más fácil pues leerse obviamente un cuento que te lo puedes leer en una hora que una novela que te puede tomar días. Entonces en este caso voy a hacer lo mismo, voy a hablar solamente de qué tratan los cuentos, y cuáles fueron mis favoritos, por si pues les interesa entonces leérselo. La verdad es que así a primera impresión todos los cuentos me gustaron. Sí tengo unos que son favoritos, pero en realidad sí, todos buenos y muy rápido de leer también. O sea, es un libro, de nuevo volvemos a los libros que son corticos. Este en particular tiene menos de 200 páginas, entonces se lee súper rápido, y los cuentos son también bastante cortos. En total tiene 7 historias. Uno que se considera una novela corta, que es el que le da el nombre al libro, es decir, hay uno que se llama así, con ese nombre larguísimo, es el último del libro, y ese es una novela corta. Ese es el más largo de todos. De resto son otros 6 relatos que son bastante cortos, pero la verdad es que todos son muy buenos y tocan diversos temas. Entonces pues les voy a contar un poquito cómo me fue, les voy a contar acerca de cada cuento, y pues nada, esperando pues que ojalá si les interesa pues obviamente se animen a leerlo. Entonces este libro, esta recopilación fue publicada en 1972, pero pues los cuentos y las historias todas fueron escritas en diferentes años, ¿no? Y pues vamos a arrancar entonces de una vez con la primera. Bueno, la primera historia de la recopilación de cuentos se llama Un señor muy viejo con unas alas muy grandes. Entonces, pues de por sí ya el título bastante particular, la verdad. Esta historia es súper corta, tiene más o menos 12 páginas, es cortísima. Fue escrita en 1968 y esta historia nos relata
pues el extraño suceso, precisamente en un pueblo, que no nos dicen cómo se llama el pueblo, pero es un pueblo marítimo aparentemente, y de repente en el patio de una casa aparece un señor que parece que se cayó del cielo, y es un señor muy viejo y con unas alas muy grandes. Y este señor aparece, si no estoy mal, en el pueblo ha habido una temporada de lluvia, y es una temporada de lluvia o sea, tan fuerte que hasta los cangrejos se han entrado a las casas. La gente en el pueblo está en ese proceso de sacar los cangrejos de las casas y todo este tema, y de repente pues aparece este señor en el patio de una casa. Y este señor aparece, como ha estado lloviendo, aparece completamente enlodado, y pues son los dueños de la casa obviamente los que lo encuentran, y pues se llevan pues esa primera sorpresa, ¿no? Y es una historia que tiene pocos personajes. En realidad tiene, pues, sí, son muy contados los personajes. Los principales considero yo que son la pareja que vive en la casa. Se llaman Pelayo y Elisenda. Y Pelayo es el que encuentra a este hombre. Y bueno, la cuestión es que él lo encuentra junto con la esposa. Es chistoso porque, a pesar de que es algo raro, pues para ellos aparentemente no es tan raro. O pues por lo menos no están tan impactados. Y es como si rápidamente se acostumbraran al Señor simplemente, ¿verdad? Y bueno, básicamente lo que sucede es que viene una vecina y dice que es un ángel, pero pues después de eso, después de la vecina, se empieza a regar como el cuento por todo el pueblo, y entonces Pelayo y Elisenda deciden encerrar al Señor en un gallinero. Y empieza a llegar mucha gente, entre esos llega un padre, por ejemplo, llega a mirar, a intentar hablar con el ángel, y bueno, el padre no está convencido de que se trate de un ángel, entonces se pone a escribir cartas pues a la iglesia buscando una respuesta, pero como estamos en un pueblo remoto, esas cartas quién sabe cuándo lleguen o cuándo llegue la respuesta. Entonces mientras eso sucede, todo el pueblo básicamente quiere ir a ver a este señor, a este ángel, y entonces Pelayo y Elisenda toman la decisión de sacar provecho y empiezan a cobrar por cada persona que entre a mirar al supuesto ángel. Empieza a pasar el tiempo, este se vuelve como un acto de feria básicamente. Pelayo y Elisenda recogen mucho dinero, y llega un punto en el que llega una nueva atracción al pueblo, la gente se olvida del supuesto ángel, pero el ángel se queda con ellos y se vuelve ya como parte de la casa. Entonces básicamente este cuento gira en torno a ese suceso, y entonces obviamente pasan más cosas. No voy a decirles más porque ya estaría metiéndome hacia el final del cuento. Tiene un final bastante particular, es un final cerrado, se podría decir, sí, teniendo en cuenta que a Gabo a veces le gusta dejar los finales abiertos, y tiene un final bastante particular, es muy realismo mágico, que es lo que uno esperaría de Gabo, pero es interesante, es una lectura interesante, es entretenida y es muy rápida. Entonces esa es la primera historia, es el primer cuento. La segunda historia se llama El mar del tiempo perdido. El mar del tiempo perdido fue escrita en 1961 y es un poco más larga que el primero, es más o menos el doble de larga, 23 páginas aproximadamente, pero pues sigue siendo corta. Esta historia, a ver cómo... Desde que lo leí dije, bueno, vamos a ver cómo puedo explicar yo de qué trata esta historia. Esta historia está también basada en un pueblo marítimo, y es un pueblo donde en ciertas fechas del año el mar se embravece bastante, pues que eso es algo en realidad común. Pero entonces llega un tiempo en el año que, como cosa rara, o sea, esto nunca sucede, cuando el mar debería estar embravecido, de repente no lo está calmado. Y esa calma trae consigo un olor al pueblo, y es un olor a rosas. Pero este olor, que nunca nadie lo había sentido en el pueblo, tampoco es sentido por todo el pueblo, es sentido por ciertas personas, y es sentido especialmente por un personaje que se llama Tobías. Y Tobías tiene esta característica, que él como que tiene un sentido del olfato más desarrollado que la mayoría de la gente, y él es el primero en sentir el olor a rosas. El olor a rosas llega de noche, y como Tobías sufre de insomnio, pues es uno de los primeros en darse cuenta de ese olor. Y después nos vamos a dar cuenta, sí, hay más personas que lo sienten, que lo han sentido, pero dentro de estas personas que lo han sentido,
muchas personas deciden ignorarlo o decir que no están seguros de que sí haya sido un olor a rosas, porque parece que ese olor a rosas es un presagio, pero es un presagio de algo que no se sabe con certeza de qué es. Y aquí es donde empiezan a entrar otros personajes. Entonces, pues está Tobías, está la esposa de Tobías que se llama Clotilde, está el personaje, un personaje que nos dicen, bueno, es el viejo Jacob y la esposa del viejo Jacob. Y es la esposa del viejo Jacob que es una de las primeras que dice que el presagio es que ella se va a morir. Y entonces ella le dice al esposo, le dice, yo me voy a morir, pero entonces yo necesito que usted me entierre antes de que yo me muera, porque resulta y pasa que en este pueblo a la gente no la entierran, sino que cuando se mueren la echan al mar, pero ella no quería que la echaran al mar. Entonces es una situación bien particular, porque ella le dice a él, yo necesito que me entierren antes de, como para yo asegurarme de que sí me van a enterrar y no me van a echar al mar. Se podría decir que un poquito de la historia gira en torno a eso. La cuestión es que después de un tiempo ella muere y pues llega el momento de tomar esa decisión, como que qué va a pasar, ¿no? Porque pues ella muere y ella no la alcanzaron a enterrar viva como era su deseo. Pero entonces vamos a ver que esto es como solamente la mitad de la historia y falta todavía mucho. Llega un personaje que es el señor Herbert, y el señor Herbert él mismo se hace llamar el hombre más rico de la tierra, y él tiene un negocio muy particular, y es que él dice, yo soy tan rico que a mí me gusta solucionarle los problemas a la gente, y la forma en la que él se lo soluciona es que él le pregunta a la persona cuánto dinero necesita, digamos, por ejemplo, y entonces la persona le dice, necesito, por ejemplo, pues en este caso hablan de pesos, entonces dice, por ejemplo, necesito 20 pesos. Entonces el señor le pregunta, ¿usted qué sabe hacer? Y la persona le dice, yo sé hacer esto. Entonces el señor le dice, hágalo y yo le pago. Y le pago lo que necesita. Y entonces él llega al pueblo y se vuelve muy famoso, porque entonces todo el mundo quiere que le den la plata, que le den el dinero, y él empieza a hacerlo. Y hay gente haciendo fila, esperando. En medio de eso, el viejo Jacob llega, porque él dice, yo me quiero ir ya del pueblo, pues se le murió la esposa, y él dice, yo me quiero ir de aquí, y llega y le dice, yo necesito esto, yo necesito esta cantidad, pero lo único que el viejo Jacob sabe hacer es jugar a las damas, y resulta que juegan, pero el señor Herbert le gana al viejo Jacob, y al final el viejo Jacob resulta endeudado con ese señor, y entonces le toca, mejor dicho, buscar la forma de cómo le va a pagar, y entonces aquí empieza a suceder unas cositas que ya van a empezar a desembocar en el final del cuento. Entonces yo también creo que, o sea, siento yo que si se las empiezo a contar ya le empiezo a quitar como mucho de lo que es la esencia al final del cuento. Entonces más bien les voy a dejar ahí hasta ahí el resumen, por si quieren saber qué pasa entonces con el viejo Jacob, cómo logra pagarle al señor Herbert, y qué es lo que pasa con el mar, porque, o sea, el mar aquí es un personaje en este cuento, y la verdad es que o sea, la segunda parte del cuento es bastante particular en el sentido en que nos cambia un poco como el género de la historia, pero pues eso ya se los dejo por si les interesa entonces leérselo. La verdad me pareció una historia bien particular, pero pues bastante interesante también. El tercer cuento, este cuento se llama El ahogado más hermoso del mundo. Fue escrito en 1968. Es corto, es el más corto hasta el momento, o sea, de los que les he hablado, este es el más corto. Tiene apenas 8 páginas, tiene 4 hojitas apenas, entonces es súper corto. Y este cuento yo ya me lo había leído hace muchísimos años. Yo creo que me lo leí cuando estaba en la escuela o en el colegio. Y entonces yo me acordé que me lo había leído cuando leí el título. Yo este cuento yo ya me lo leí. Por supuesto no me acordaba. Entonces, nada, o sea, como si no me lo hubiera leído básicamente. El ahogado más hermoso del mundo trata, como su nombre lo indica, de un ahogado. Y resulta y pasa que esto de nuevo es como en un pueblo marítimo. Yo no sé si estas historias están conectadas y suceden en el mismo pueblo, la verdad eso no lo sé. Pero pareciera, uno pensaría que sí, porque todas son como un pueblo marítimo, debe ser como una zona costera pues. Pero nos encontramos con que todo empieza porque nos cuentan cómo apareció el ahogado en el pueblo. Y es que apareció de repente como varado en la playa, y los niños del pueblo estaban jugando con el ahogado. Y estaban jugando con el ahogado, jugaron casi toda la tarde con el ahogado, hasta que uno de los adultos del pueblo se dio cuenta y entonces
fueron a ver qué era y pues se dieron cuenta pues de que se trataba de una persona muerta, pero no era una simple persona, sino que se dieron cuenta de que era una persona enorme. Entonces necesitaron muchos hombres venir aquí a intentar llevarlo al pueblo. Lo llevaron al pueblo, pero entonces acá Gabo nos hace como nos muestra un poco la particularidad de este ahogado, y es que es tan grande que ellos dicen casi que no cabe en la casa. En una de las casas en las que lo pusieron no cabía, básicamente, por poco, y no cabía de lo grande que era, y venía lleno de lodo. Y entonces pues ellos como que, bueno, casi que no lo pueden entrar a la casa, pero lo ponen ahí en la casa. Las mujeres del pueblo, varias, se reúnen a empezarlo como a limpiar, porque necesitan tratar de identificar si es alguien que ellos conocen. Y bueno, le limpian un poquito y se dan cuenta que en realidad no lo conocen. Me parece una forma muy particular de Gabo también decirnos que estamos en una aldea súper pequeña, y es que él dice, llega un punto en el que todos en la sala se miran y se dan cuenta que están completos, porque todos se conocen, y entonces dicen, no, este señor no es de aquí. Y entonces mientras los hombres se van a otros pueblos cercanos a tratar de averiguar si a alguien en un pueblo se le perdió una persona o si hay alguien desaparecido, las mujeres se quedan encargándose de limpiar al ahogado. Y acá lo que nos cuenta Gabo es que cuando las mujeres terminan como de hacer una limpieza, quedan impactadas porque se encuentran con que este hombre es hermoso, es alto, es fornido. Entonces, y de ahí nos dicen, ellas quedan completamente impactadas con la presencia de este hombre. Intentan buscarle ropa, pero no hay ropa que le quede, entonces empiezan a coger cortinas y velas de barcos para pues construirle ropa. Y es muy chistoso lo que empieza a pasar, porque acá nos dicen que mientras las mujeres están en este proceso de coser las ropas y todo el cuento, empiezan a imaginarse quién es la persona, ¿no? Porque ellas no saben quién es. Y empiezan a imaginarse cuál era la vida de esta persona y dónde vivía. Y empiezan a comparar a este hombre con los hombres del pueblo, y empiezan a resentir a los hombres del pueblo porque es que este hombre es demasiado guapo, es demasiado hermoso. Y entonces me pareció bastante chistoso como lo que nos cuenta Gabo de lo que empieza a pasar por la cabeza de las mujeres mientras están en este proceso. Y llega un punto en el que una mujer, una de las mayores del pueblo, lo ve y le dice, tiene cara de Esteban. Y en ese momento todas las mujeres lo ven de nuevo y dicen, sí, tiene cara de Esteban. Y entonces en este momento le dan un nombre al muerto, se llama Esteban. Y de aquí en adelante lo van a llamar Esteban siempre. Y que ellas como que se apegan de alguna otra forma a Esteban. Es muy particular porque ellas parece que se apegan tanto a este ahogado, que nos dice que ellas se empiezan a conmover y a llorar, porque en medio de las imaginaciones que ya tienen, ellas piensan en lo difícil que debió haber sido para este hombre vivir, siendo tan grande, que en los pueblos, que en las casas, que muy posiblemente era mirado pues raro, y todo eso las conmueve a un punto en que empiezan a llorar. Y en medio de eso llegan los hombres de vuelta. En ninguno de los pueblos cercanos pues reconocen que se les haya perdido o desaparecido alguien. Y entonces ellos llegan y se encuentran con esta escena, y ellos le dicen a las mujeres, pero ustedes, ¿qué les pasa? O sea, ni siquiera lo conocen. Y entonces ahí las mujeres le quitan, como le habían puesto como un mantico en la cara pues a Esteban, y se lo quitan, y es muy chistoso porque dice que en ese momento los hombres también reconocen a Esteban, pero o sea, no lo conocen. Entonces ellos lo reconocen y es como si también se conmovieran. Entonces ellos se deciden entonces que como nadie ha venido a reclamar este muerto, ellos deciden de alguna otra forma reclamarlo como de ellos y empezar un proceso como para darle una sepultura digna. Y entonces también lo voy a dejar hasta ahí porque igual ahí pasan más cositas. No es mucho lo que falta, pero sí son varios detallitos que prefiero pues dejarlos para que lo descubran. Me pareció también bastante interesante, a pesar de que lo había leído, la verdad no me acordaba de ciertos detalles, y pues leyéndolo de nuevo pues los recordé otra vez, pero pues también muy entretenido. Me gustó bastante, creo que este es uno de mis cuentos favoritos, por lo que más que nada por el final. Creo que la forma en la que
Gabo pues nos da un final de esta historia, es muy particular. Entonces este, por ejemplo, es uno de mis favoritos de esta recopilación. Bueno, la cuarta historia se llama Muerte constante más allá del amor. Fue escrito en 1970, tiene 11 páginas. Y esta historia, lo que me gusta de esta historia mucho es la forma en la que inicia. Porque nos inicia contando, pues de una vez nos introducen un personaje que se llama el senador Onésimo Sánchez. Y nos dicen que el senador tiene 6 meses de vida, se va a morir. Y no nos dicen por qué, pero nos dicen se va a morir. Y esta historia es como una historia de amor, de alguna otra forma. Y nos cuenta cómo este senador está en su campaña política, lleva muchos años en la política, pero pues está como para reelegirse. Y llega a un pueblo por allá, aislado, desértico, mejor dicho, por allá. El pueblo se llama Rosal del Virrey, pero es chistoso porque pues obviamente el autor nos dice, en el pueblo no hay rosas, solamente se llegó a ver una rosa que precisamente la llevaba el senador. Y llega a este pueblo pues para hacer su campaña. Y me pareció bastante particular porque nos cuenta Gabo un poquito de cómo este hombre hace sus campañas, ¿no? Y él ya conoce el pueblo porque ya ha venido antes, pero él tiene siempre su circo que lo acompaña, se podría decir, su circo pues en el sentido de su campaña. Y es que él siempre monta en medio de su discurso, tiene su discurso preparado, él monta muy bien su discurso, empieza a hablar y en medio que él va montando su discurso, toda la gente que viene con él va preparando como un montaje teatral, por así decirlo, que hace parte del discurso y que Onésimo lo usa como para decir, son como sus promesas de campaña, por así. Él promete transformar el pueblo, pues como pues los políticos lo hacen, por supuesto. Y nos cuentan cómo él, en esta ocasión, por supuesto, él está un poquito más, a pesar de que él sabe que va a morir, él igual hace el esfuerzo de hacer su campaña. Y nos cuentan un poquito acerca de cómo él hace su proceso, su discurso. Nos hablan un poquito acerca de él como tal y nos cuentan que él tiene familia. Pero, bueno, eso no lo dije, pero sí hace parte de la frase inicial. Nos dicen que cuando Onésimo le faltaban 6 meses para morir, conoció el amor de su vida. Y entonces eso es como la forma como empieza el cuento un poquito. Y es que en este pueblo él conoce a una mujer y esta mujer tiene, o sea, la conexión aquí que nos hacen es que en todo el tiempo que él ha sido político hay otro personaje que se llama Nelson. Y Nelson Farina llegó a este pueblo huyendo de la cárcel por un acto criminal bastante pesado. Llegó a este pueblo, se casó, tuvo una hija. Lo que pasa que hace muchos años, cuando el senador venía, una de las peticiones que le hizo Nelson al senador era que le diera una identidad nueva, falsa pero nueva, para él poder estar tranquilo, pues, porque él está en este pueblo y se quedó acá porque es un pueblo remoto y aquí nadie conoce su historia, pero él quiere irse. Y entonces el senador se la negó. Y entonces desde ese entonces nos cuentan que Nelson ya nunca va a los discursos del senador porque pues como que tiene cierto resentimiento con el senador. Y entonces el senador tuvo una hija de su matrimonio, pues su esposa, él es viudo, ¿no? Él crió pues a su hija. Y su hija, nos dicen, es como la mujer más hermosa del pueblo. Y su hija se llama Laura. Y entonces resulta y pasa que en medio del proceso de la campaña de Onésimo, él después de hacer su discurso empieza a pasar por todas las calles del pueblo, a hablar con la gente, llega donde Nelson precisamente y conoce a la hija. Y inmediatamente pues queda impactado pues por la hija, pero no hace ningún tipo de movimiento, o sea, no hace nada, simplemente queda pues impactado por ella. La cuestión es que Nelson se dio cuenta de que su hija tuvo un impacto en el senador. Y entonces empieza a armar un plan. Y bueno, entonces resulta y pasa que después nos cuentan cómo el senador llega como a este lugar especial a hablar con los principales del pueblo, las personas que pues son importantes en el pueblo. Y hasta nos muestran una cara pues también de la política pues que nosotros sabemos que existe, pero pues que, o sea,
pues nadie hace mucho, y es que acá el senador está hablando con ellos y les dice: ustedes saben que yo tengo recursos limitados, que todo lo que yo dije pues no es algo que yo pueda cumplir, pero ustedes saben que es mejor que yo siga siendo senador. Bueno, echándoles ahí como su cuento a las personas que están allí. Y resulta y pasa que allí llega Laura, mandada por su padre. Y entonces allí llega Laura, y bueno, yo creo que también les puedo dejar hasta ahí porque ya también la última parte que falta, también, o sea, ya es como hacia el final. Entonces sí, yo creo que más bien les dejo ahí por si les interesa saber qué pasa. Si de pronto pues entre el senador y Laura pues empieza una relación, ok, y más teniendo en cuenta que sabemos que el senador se va a morir. Y también si nos cuentan un poquito más acerca de la enfermedad, pues ahí les dejo el dato por si les interesa leer la verdad es que es corto, es uno de los más cortos también del libro. Tiene un final cerrado, que se le agradece a Gabo pues que no nos deje con muchas inquietudes. Y pues sí, es interesante, es entretenido, y lo que yo digo, me gusta mucho como ya esa parte política que nos relata Gabo, pues porque pues es algo que es algo muy cercano pues a la realidad. Entonces, a pesar de que es ficción, pues es algo muy cercano. Entonces ese es este cuento como tal. Bueno, el quinto cuento se llama El último viaje del buque fantasma. Este es otro de los cortísimos, tiene apenas 7 páginas, o sea, es sumamente corto. Este cuento fue escrito en 1968, y este cuento me parece que es bastante particular en el sentido en que no tiene diálogos. Es una historia que es completamente narrada y no hay diálogos como tal. Los diálogos que hay están inmersos en la narración, y está como manejada en 2 tiempos. Nos cuentan la historia de un personaje que es como nuestro protagonista cuando era niño y luego cuando era mayor. Y lo que nos cuentan precisamente es que este personaje cuando era niño, siempre una noche en marzo veía un buque. De nuevo estamos en un pueblo marítimo, por supuesto, y veía un buque que como que aparecía y el faro a veces lo iluminaba, pero de repente el buque ¡pum!, se desaparecía. Y él le había contado a mucha gente, pero nadie le creía. Y entonces no le creían y lo atacaban y violentamente y todo. Bueno, la cuestión es que este cuento nos dice pues que este niño se hace como una promesa, y es una promesa pues en medio del odio y de la amargura que siente pues porque nadie le cree, y dice, o sea, algún día pues se van a dar cuenta, algún día van a darse cuenta pues que yo estaba diciendo la verdad. Y pues básicamente, o sea, la historia pasan unos años, él es mayor, y cada marzo, cada año, en una noche en particular, siempre él se da cuenta de que sucede lo mismo. Aparece el buque, el faro medio lo ilumina y luego el buque se desaparece. Y entonces, cuando ya es mayor, él decide, no, yo tengo que saber qué es lo que está pasando. Y entonces coge un bote, se va al encuentro del buque, y yo creo que este va a ser el que no les voy a decir nada más, porque es que este cuento es tan corto que literal, o sea, obviamente yo omito muchos detalles pues porque no me acuerdo de tantas cositas, me acuerdo de como en qué gira un poquito la historia, pero es que lo que pasa cuando él coge el bote y se va a intentar encontrarse con el buque, ya ahí ya se empieza a desenlazar la historia. Entonces no les voy a decir, les voy a decir que es uno de mis cuentos favoritos también del libro, me encantó muchísimo, o sea, es cortísimo, pero pues de verdad, o sea, también se lee súper rápido y es bastante interesante también lo que pasa al final. Yo no me lo esperaba, fue totalmente inesperado, pero pues me encantó. La verdad es uno de mis favoritos también. Entonces ahí se los dejo pues. La sexta historia se llama Blackaman el bueno, vendedor de milagros. Fue escrita en 1968 y también tiene 12 páginas aproximadamente. Es también corto, pues no tanto como el anterior, pero sí es corto. Y esta historia nos cuenta, bueno, este cuento nos habla sobre Blackaman el bueno. Y nos hablan, pues existen 2 personajes, Blackaman el bueno y Blackaman el malo. Y resulta y pasa que Blackaman, los dos en realidad, son como culebreros. Y para los que de pronto no saben qué es un culebrero, acá en Colombia es un término muy común.
Un culebrero es una persona que le vende a uno, o sea, lo que sea, pues solamente con la parla, solamente con la capacidad pues de hablar, lo envuelve y lo enrolla a uno y le vende. Normalmente también se trata de lo que venden, normalmente son cosas que supuestamente hacen algo, supuestamente son milagrosas muchas veces, y pues, pero son falsedades pues. Entonces nos encontramos con que Black Man el malo, es un culebrero. Es un culebrero, él también se inventa, tiene sus pócimas y todo el cuento, y tiene pues, siempre llega a los pueblos y monta pues su mini circo para vender. Nos hablan especialmente de que tiene una pócima supuestamente antiveneno, y hace su demostración y todo, y nos cuentan cómo la hace. Obviamente después nos cuentan cuál es el truco detrás de, porque se supone que es una poción, sí, antiveneno, y el man hace que lo pique una culebra, una mapaná. Una mapaná es una de las culebras más venenosas que existen, pero logra salirse con la suya. Por un momento la gente piensa que se muere, pero mentiras. Después Gabo nos cuenta cuál es el truco detrás de eso. Pues no les voy a decir, pero pues la verdad es que es muy chistoso. Pero pues nos cuentan cómo este señor es un culebrero y él resulta comprando a un muchacho que el muchacho quiere ser vidente, adivino, pero el muchacho no se le da. Y el muchacho nos cuenta, tiene una historia tan trágica, y él es Black Man el bueno. Y resulta que pasa que el otro Black Man, el malo, lo compra para llevárselo con él a todas sus rutas, pero lo empieza a tratar mal, porque le empieza a echar la culpa de que a él le empieza a ir mal. Y nos cuentan un poquito de cómo empiezan a vivir en pobreza extrema y cómo este señor, el malo, lo tortura. La verdad es que es bastante triste, pues un poco por el personaje, por el bueno. Pero luego sucede algo, y es que aparentemente Black Man el bueno sí tiene un poder. Y cuando él se da cuenta de esto, pues él se separa del malo, de Black Man el malo, y empieza a explotarlo por su propia medida. Y empieza a explotarlo y se vuelve muy reconocido también. Ya él se recupera, por así decirlo. Pero luego pues se reencuentra con el malo. Y entonces aquí también, o sea, es que estos cuentos, por eso yo digo, es como complicado resumirlos sin decir mucho o sin darles el final, especialmente porque de los cuentos de Gabo, obviamente el final pues es el que más lo impacta a uno, porque Gabo a veces le da por sacarse con unos finales, y este libro, parecido con el del buque fantasma, tiene uno de los finales que más me ha gustado a mí de las historias de Gabo. Este es uno de mis favoritos también, entonces no les voy a contar más porque también luego pues les cuento ya toda la historia, pero de nuevo, este es uno de mis favoritos, y uno de mis favoritos por el final. Entonces también ahí les dejo el dato. Es bastante entretenido, es corto, y sí, la verdad es que el final es bien particular. Es bastante particular, pero a mí me pareció bastante chévere. Entonces pues ahí les dejo el dato. Y llegamos entonces a la que es la última historia, la séptima historia, que es la novela corta, que es la que viene con el mismo título del libro. Ese título larguísimo: La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Esta historia fue escrita en 1972, es la más larga, tiene aproximadamente 60 y casi 70 páginas, pero pues igual es una novela corta. Y la verdad es que la historia tiene muchos detalles y es durante mucho tiempo, o sea, es una historia que se desarrolla durante mucho tiempo. Y la historia le hace mucho honor al nombre, porque nos encontramos con una abuela que es completamente desalmada. Una cosa impresionante. Y entonces esta historia como tal tiene varios personajes, pero pues los importantes son la abuela y Heréndira. Y nos cuenta la historia que Heréndira es una niña de 14 años que pues quedó huérfana, y pues su abuela es la que la ha criado. Y ellos viven como en una mansión, o sea, están bien económicamente, pero la abuela se aprovecha de la niña de una manera impresionante. La niña es la que atiende a la abuela en todo, la que se hace cargo de la casa, y o sea, es a un punto en que, o sea, básicamente la tiene como una esclava a la niña. Y las dos comparten algo muy particular, y es que Heréndira puede caminar estando dormida, es como sonámbula,
ella puede seguir haciendo todas las actividades estando dormida. Y la abuela habla dormida, pero habla y empieza como contando cosas del pasado y luego termina simplemente hablando barrabasadas, pues como cosas locas. Las dos comparten como esa situación, pues, y es bastante recurrente en la historia. Y pues básicamente lo que nos cuenta la historia es que, bueno, ellas viven aquí en esta situación, la abuela se aprovecha de la niña y llega una noche en que la niña está tan agotada que deja unas velas prendidas y se enciende la mansión. A ellas las rescatan, pero se pierde todo lo que había, pues casi todo lo que había a nivel material dentro de la casa. Y pues la abuela, pues de alguna otra forma la coge contra la pobre niña porque le dice: niña, usted le va a faltar vida para pagarme lo que me dañó. Y básicamente así sucede. Entonces es una historia que, o sea, a comparación al cuento, a los cuentos, es larga, se desarrolla durante mucho tiempo. La verdad es que hubo un punto hacia el final donde nos hablan de cuánto tiempo ha pasado. Y yo no esperaba que hubiera pasado tanto tiempo, del inicio hasta el final. Pero pues sí, básicamente nos encontramos con una historia muy violenta y muy triste, sobre todo para el personaje de la niña, porque la abuela decide cobrarse la deuda, cobrarse el daño, pues la pérdida de su casa, usando a la niña, y de una forma completamente pues terrible, pues bastante desgarradora. La verdad es que yo leía y yo decía: uy, esta señora de verdad no, o sea, literal no tiene alma, pues. Y la pobre pues Heréndira pues es muy sumisa a su abuela, y a pesar de todo se mantiene y le hace caso. En medio de todo el proceso, esta señora empieza a viajar con la nieta, empiezan a viajar porque tienen el objetivo de llegar a Aruba, si mal no estoy. Entonces van pasando por varios pueblos. En cada pueblo donde llegan, pues la abuela explota a la niña, básicamente. Se vuelve el negocio, pues, básicamente. En medio de todo esto, pues aparecen más personajes, entre esos un personaje que se llama Ulises, que es un muchacho que se enamora de Heréndira. Bueno, ellos se enamoran los dos. Tienen una historia de romance allí, pero luego empiezan a pasar cosas trágicas. Bueno, no les voy a hacer spoilers. Solamente que, bueno, hay más personajes, como les digo, pues pasa tiempo, y pues el desenlace a mí me dejó satisfecha, la verdad. Teniendo en cuenta todo lo que pasa en esta historia. Sí, es una historia cerrada, también con un final cerrado, y yo agradezco a Gabo de verdad, porque pues esta es una de esas historias que de verdad necesita un final cerrado. Y sí, también me gustó, también considero que posiblemente sí es de mis favoritas. Entonces esta sí, ahí sí me disculpan si no les doy mucho detalle, pero es que de verdad siento que esta es una novela corta. Hay muchos detalles que son muy spoilers, entonces más bien si les interesa, de verdad también lo recomiendo. En realidad, como les contaba, este es de mis favoritos. Entonces son 7 historias, todas me gustaron, pero mis favoritas fueron la de El buque fantasma, la del ahogado más hermoso del mundo, la de Blackaman, esa me gustó mucho, el final es muy bueno, y la de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira, esa también me gustó bastante. Entonces, pues nada, les dejo el dato. La verdad es que es una recopilación bastante chévere, me gustó mucho, todas las historias son muy buenas, tienen ese realismo mágico que caracteriza a Gabo, los personajes también. Aún en las historias cortas es muy fácil conectarse con los personajes y como aprender un poquito como a quererlos. Entonces la verdad es que sí me gustó mucho y lo recomiendo si les interesa leerlo, si ya se lo han leído o si han leído alguno de los cuentos, también pues para que me cuenten qué les ha parecido, si les gustó alguno de esos cuentos, si ya los han leído. Yo los invito a que lo lean porque de verdad sí me gustó bastante, lo recomiendo, y estoy muy muy también feliz de volver al universo de Gabo, súper a la expectativa de ver con qué otras historias nos encontramos. Entonces ahí les dejo el dato sobre este libro. Ya saben, pueden comentar qué les
ha parecido hasta el momento pues la experiencia de lectura de Gabo también. Y nada, pues espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho y nos veremos entonces con la próxima historia. Chao.